familia, estamos todas unidas. Adelante familia, estamos todas unidas. Soy Bill Brown de su programa Adelante Familias. Como les recuerdo siempre, Adelante Familias es casi como un grito de guerra, que la Iglesia, que el Papa nos está llamando constantemente a la familia de caminar adelante, a los matrimonios de caminar adelante, a los jóvenes de caminar adelante. Y con eso empezamos siempre este programa, dándole esta bienvenida a todos ustedes, donde estén, en sus casas, en sus lugares de trabajo, quizás en una cama de hospital, que ojalá que sea por poco tiempo, pero los recibimos con mucho amor y con mucho cariño. Tengo unos invitados que vamos a tocar un tema muy especial, y ellos son Gianna y René Risco. Bienvenidos al programa. Gracias. Buenas, Bill. ¿Cómo estás? Gianna y René los conozco hace muchos años, hemos compartido vida por tiempo y creo que nos conocemos bien. Y quiero, antes que empecemos el programa, que me digan quiénes son Gianna y René, porque a mí me gusta que aquellos de ustedes que están sentados cómodamente en su casa, en su sofá, que conozcan quién es esta linda pareja. Gianna, dime quién tú eres. Bueno, pues Gianna es una dominicana que vive en Miami hace unos 24 años. Soy publicista y maestra de profesión, enseño arte y español en las escuelas públicas de Miami. Qué bueno. René, preséntate tú mismo. Bueno, yo soy René Risco, llevo 31 años enseñando en los colegios públicos de Miami, diseño y arquitectura, y llevo toda una vida criado aquí en el sur de la Florida de padres cubanos que emigraron para acá hace muchos años, y aquí estamos en este programa para dar nuestro testimonio de cómo Dios ha tocado nuestra vida a través de la adopción. Bendito sea Dios. René y Gianna tienen una historia bien interesante, pero yo también creo que todos nosotros tenemos una historia muy interesante. El caso de René y Gianna va a ser el tema principal de este programa, y es el tema de la adopción. Ellos van a contar cómo pasó, qué estaba pasando en su matrimonio y el deseo de ellos de tener una familia completa, y como ellos se abrieron a este gran don de darle lugar en su corazón a unos niños. Cuéntenme, ¿cómo pasó esto de que ustedes llegaron a adoptar? Pues Bill, te cuento que nosotros teníamos ya unos 9 años de casados y queríamos, como toda pareja, tener nuestros hijos biológicos. Tratamos por todos los medios moralmente aceptables, naturales, de tener familia y no pudimos. Entonces llegó un momento en que tuvimos que tomar una decisión, pero yo no estaba lista. Entonces te queremos contar esa parte. Y en ese caso, René estaba listo. Me da la impresión que me estás diciendo que René estaba listo, pero tú no estabas listo. Así es. René, ¿tú estabas listo? Sí, la adopción para nosotros fue un proceso. Nosotros nos casamos, yo me casé a los 31, ya mayorcito, y Gianna también con 25. Entonces nosotros no éramos unos recién casaditos, jovencitos. Nosotros tratamos todo el método natural, con los médicos, con las terapias, con toda la ciencia. Y llegó un momento que nos dijeron, lo único que le queda a ustedes es in vitro. Y nosotros dijimos al médico, hasta ahí llegó nosotros no vamos a hacer in vitro. Gianna tuvo una pérdida a través de este proceso, y a través de esa pérdida y de ya ver que la última opción era in vitro, nosotros tomamos una decisión como matrimonio. Yo tenía en mi corazón, la cuestión es adoptar. René, in vitro.
a lo mejor algunas personas no están muy claros de lo que quiere decir ese proceso de in vitro. ¿Puedes darnos un poco de luz? In vitro es cuando cogen fuera de la mamá el óvulo y lo fertilizan. Y fertilizan puede ser 3, 4, 5. Y después esos óvulos se lo implantan a la mujer y esperan a que aguante el término completo del embarazo. Pero mi cuestión moral era, ¿y qué pasa con los otros que se fertilizaron y que no van a tener chance de vivir? Entonces yo le dije, no, eso, escoger a algunos sí y otros no para que vivan y otros que no vivan. Entonces hasta ahí fue que nosotros dijimos no. Y le dijimos al médico que no, que esa opción no era una opción que nosotros íbamos a considerar en base a que se fertilizaba, ya había un ser humano y íbamos a nosotros elegir cuál era el que vivía y el cual no. Todo eso fue un proceso entre ustedes también de entender el significado de esto y después además como pareja, como matrimonio, estar de acuerdo. Así es, así es. Pero tú dices que tú estabas, los dos han dicho ya que tú estabas más preparado para adoptar antes que Gianna. Sí, el proceso desde la pérdida que tuvo y el método natural que nosotros tratamos de hacer para que ella cayera embarazada, tomó 4 años, casi 5 años. Entonces me acuerdo que me había celebrado mi 40 años, que es una época, middle age, ¿no? Una época, la edad media de... Para mí eso es jovencito. Jovencito. Y me hicieron tremenda fiesta, me hicieron tremendo regalo, un recuerdo de foto de nosotros y mío. Pero yo le dije al Señor en ese cumpleaños, antes que yo cumpla 41, yo quiero ser padre. Antes que yo cumpla 41 años, Señor, Eso era una cosa que estaba en tu corazón. el regalo que yo quiero es ser padre. Y ya sabíamos que no iba a pasar por los métodos naturales. No sé cómo el Señor se iba a Arreglar eso. arreglar eso. Pero Pero yo lo se lo tenías muy fuerte pedí en en tu mi corazón. corazón, Señor, yo quiero ser padre antes que cumpla 41 años. Y es el regalo que te estoy pidiendo. Y por ahí empezó ya mi deseo de adoptar, más que trabajando con muchos muchachos en el colegio, sistema escolar público. Yo tomé como la figura de padre de muchos de estos muchachos, porque las familias hoy por hoy están muy disfuncional y es de un papá o una mamá, y siempre hay algo ahí que faltan en la familia moderna de hoy. Y entonces muchos muchachos me veían a mí como un padre, como un mentor, como un tutor, como un coach, a través de los años. Y yo tuve el chance de influenciar y tocar las vidas de muchos de estos muchachos. Entonces ya yo tenía ese deseo ya yo había adoptado, por decir simbólicamente, muchos de estos muchachos que habían pasado por mí a través del colegio. Entonces el llamado ya estaba ahí en mi corazón. ¿Y por dónde andaba Gianna en esa época? Pues Gianna todavía, como era joven y estaba en edad de todavía ser fértil, yo tenía la esperanza de tener mi hijo, pero llegó este momento, como te decimos, teníamos ya 9 años de casado, y estando yo trabajando, llega un fax, en ese tiempo se usaban los fax, a la oficina con la historia de una misionera que va casualmente a la República Dominicana, el país de donde soy, y se encuentra con una niña huérfana, van a hacer un servicio, una misión. Y esa niña huérfana le pregunta a la misionera, ¿tú tienes hijos? Y la misionera responde, no, yo no tengo hijos. Y la niña le contesta, yo tampoco tengo mamá, ¿tú quieres ser mi mamá? Cuando yo leí eso, que yo no sé por qué en la vida me cayó esa historia en las manos, en el momento en que yo estaba por decidir, puso Dios el deseo de adoptar en mi corazón. Y pensé, con tanto niño huérfano que hay allá afuera,
sin padre. Y yo deseando tener familia, ¿por qué no adoptar? Y ahí fue donde empezó ese deseo en mi corazón. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo ustedes reconciliaron estas dos posiciones y qué pasos tuvieron que dar para abrirse a la adopción? Bueno, estando nosotros en la iglesia de Santa Ágata, cuando ya estábamos pensando y masticando más este asunto de la adopción, se paró una trabajadora social que trabaja para el Departamento de Families and Children del estado de la Florida, del departamento que aprueba los foster care y los foster home, donde se colocan los niños de adopción y donde se empieza el proceso de adopción. Casualmente estaba ahí en la iglesia, iba a empezar un programa para aquellos padres que estuvieran interesados en adoptar y en crearse padres postizos de los niños que estaban en proceso de ser adoptados. Y entonces yo miré a Yagna y yo le dije, este es el mensaje, ya en nuestra propia iglesia, que estamos aquí en misa, va a empezar un programa que es más claro que esto, que Dios nos está diciendo que abramos las puertas de este tipo de modo de tener una familia. Y entonces empezamos a coger el curso, que fue un proceso largo, donde te hacen unos estudios, donde te chequean tu background, chequean tu finanza, tu educación, y es un proceso extensivo y largo, que hay que hacerlo aunque uno vaya a adoptar afuera del país, porque uno tiene que tener el clearance, que todo esté bien El ya visto bueno. desde el estado de la Florida. Mucha gente se van a adoptar afuera, pero cuando vienen a la Florida se dan de cuenta que no tienen nada aquí, ninguno de los requisitos dados. Hay que tener los requisitos primeros de los Estados Unidos y dentro del estado donde uno está, para empezar el proceso, para después buscar una adopción internacional. Entonces, el primer proceso es sacar todo el papeleo que nosotros nos hacía falta aquí en el estado de la Florida, y lo estábamos haciendo en la iglesia de Santa Ágata. Y entonces, esto como los preparó más todavía, ¿no? Porque ya había una decisión hecha, ya estaban ustedes cogiendo un camino con la meta esa de adoptar. ¿Cómo terminaron en República Dominicana? Pues sí, Bill, como yo soy naturalmente de allá, lo que pensamos fue que lo más lógico era hacer la adopción en mi país, porque yo tenía mi familia y que me podía apoyar. Había que quedarse varios meses, es extenso, como dice René, el proceso. Entonces, nos sentimos más seguros de hacerlo en mi país, donde tenía mi familia, donde tenía amigos y tenía hermanos de la misma comunidad, donde nos apoyaran. Entonces hicimos la investigación, sacamos los requisitos de aquí y luego empezamos a conseguir toda la documentación para solicitar la adopción en República Dominicana. Qué lindo. ¿Ustedes tenían algún deseo particular de edad, de niño, de niña, o qué era lo que Dios realmente les había puesto en su corazón? Bueno, nosotros queríamos que fuera niño y pequeño. Lo que pasa con aquí que nos encontramos en los Estados Unidos, que la mayor parte de los niños que son babies o pequeños, los adoptan casi siempre en los foster homes, la primera línea donde le llevan al niño cuando el padre lo está perdiendo, está en proceso de corte para perder a su hijo o recuperarse. Porque el foster home, el foster care, es para que aguanten ese niño hasta que el padre pueda resolver su problema que tenga, o sea, de drogadicción, disfuncional, etcétera. Entonces, el niño, nosotros decimos que era un
niño y que lo íbamos a hacer a la República Dominicana, donde Ya iba fue a hacerse con nosotros. realmente la segunda decisión. Exacto. Interesante como Dios maniobra, porque todas estas cosas no solo el hombre planeando, sino que Dios tiene un plan, tanto para ellos como para los niños que iban a ser sus niños. Pero volvemos dentro de un minuto, vamos a tener un tiempo de corte muy corto para seguir esta linda historia de Jana y René. No la miren a ella. Bienvenidos de vuelta aquí a su programa Adelante Familias, hoy con Jana y René Risco, un matrimonio que querían completar su familia, pero a medios naturales no era posible. Y a los 9 años decidieron y procesaron todo esto, discernieron esto y tomaron la decisión de adoptar. Y terminaron yendo a la tierra de Jana, a la República Dominicana. ¿Cómo fue eso, llegar a tu tierra, a tu familia, y claro, con René, con miras de esa de que aquí hay un niño que va a ser nuestro, Dios va a tener un hijo para nosotros? Pues fíjate qué interesante, Bill. En nuestro país lo que te permitían, por lo menos en ese tiempo, era simplemente escoger el sexo. Tú no puedes escoger el niño. Eso es una decisión que toma el Departamento de Niños y Familias de allá. Entonces, nosotros simplemente quisimos, como dijo René, un varoncito, lo más pequeño posible. Entonces, sí existía ese hogar donde sabíamos que estaban esos niños siendo cuidados. Y mi mamá fue a ese hogar simplemente a visitar, en ese tiempo era posible. Y vio a un niño que se le parecía mucho al hijo de mi hermana. Ahí pueden ver los niños en cámara. Sí. Porque terminaron adoptando después, vino la niña. Después vino pero la ahí niña. tienen los niños en cámara con cara de alegría. Así es, a Ricardo y a Janelle. Ahí tienen a eso, el fruto del amor de este matrimonio y realmente el regalo que Dios les dio. Así fue. Entonces, mi mamá vio a este niño, pero simplemente no nos podían decir ni siquiera quién era. Luego pasó el proceso y cuando fue el momento de ir al hogar, antes de eso nosotros pudimos por nombres y conocer al niño escoger. Resulta que a quien escogimos fue el mismo niño que mi mamá había visto antes, como un año antes, y nosotros no le habíamos visto la cara, ni foto, ni nada. Simplemente ella lo vio, nos lo comentó, nosotros tiempo después vinimos a escoger el mismo niño que mi mamá vio. Impresionante. Ella reconoció a su nieto. Así fue, y así fue. Yo me recuerdo cuando, bueno, y yo sé que pasaste mucho tiempo allá, porque aquí nosotros estábamos al tanto de Jana y René están en proceso de adopción y fueron para allá, pero René tuvo que volver, pero Jana se quedó. ¿Te tuviste que quedar tiempo ahí? Sí, unos 6 meses, como te dije, gracias a Dios, como fue mi país, Y fue tenías tu familia, tu diferente, mamá claro, teníamos un apoyo que vale la pena tener. Yo me recuerdo cuando Ricky vino a Miami. Sí. Me acuerdo que era chiquitico. ¿Y qué edad tenía Ricky? Tenía 10 meses, 10 meses, era una pelotica. cumplió un año aquí. Era una pelotica. Increíble cómo se parece al padre, a René, Es cierto, ¿verdad? así es. Y la alegría que se notaba que ustedes tenían y la alegría que teníamos todos alrededor de ustedes por esta bendición. Así es. Ahora, yo los quiero realmente honrar a ustedes, porque no es todo el mundo que abre su corazón, que abre su casa, que abre su futuro a niños que no son los niños biológicos. Desconocido. Hay algunos que pueden tener sus buenas razones para no hacerlo y no quiero hacer juicio, Claro. pero
en este momento estoy hablando de ustedes, como ustedes realmente sí se abrieron. Y lo vemos en Ricky ya creciendo, ya tiene 15 años. Así es. Y en ella, que queda Gianelle tiene 8 años. Tiene 8 años y se ve. Y a mí me encanta jugar con ella y meterme con ella. Alegrísima. Y cuéntame cómo fueron los primeros tiempos eso con Ricky antes de que Gianelle viniera. Pues una delicia. Ricky fue un niño muy afable, muy tranquilo, muy de mamá, como todo varoncito. Lo disfrutamos mucho. Lo único es que llegó el momento en que queríamos tener más, entonces no quieres esperar tantísimo tiempo. Y hicimos la solicitud de la hembrita, pero ¿qué pasa? Pasaron años y años hasta que habíamos casi perdido las esperanzas de que nos concedieran otra niña. Allá en República Dominicana también. Entonces, de repente, como casi 8 años después, nos llaman y nos preguntan que si todavía estamos interesados en adoptar una niña. 8 años después, oye eso, Bill. Increíble. Por supuesto, les dijimos que sí. Es como que llegaron las Navidades. Llegaron las Navidades. Y hay un detalle muy importante. El tiempo de Dios. Así. Al principio estábamos un poquito desesperados porque 8 años es bastante tiempo entre un niño y otro. Y no entendíamos realmente por qué había que esperar tanto. Y como te digo... Tú lo querías ya. Claro, tú quieres un hijo de 1 o 2 años de diferencia, que sean generacionales, no así. Pero el tiempo de Dios, Bill, hubo una razón por la cual sucedió 8 años después. Lo que pasa es que a mi papá, luego que nos avisan de la niña, lo diagnostican con cáncer. Y resulta que cuando uno se tiene que ir a adoptar internacionalmente, tiene que pasar un tiempo, como te dijimos. Y nos tuvimos que ir a pasar unos 6 meses allá. Casualmente, como las cosas de Dios, a mi papá lo diagnostican con cáncer en el momento en que nosotros vamos a empezar el proceso de adopción con la niña. Eso significó que pudiera yo estar allá 3 meses, que fue el tiempo que duró mi papá, simplemente acompañándolo, sirviéndolo, y él pudo hasta conocer a su nieta. Si eso hubiese pasado antes, no hubiese yo tenido la oportunidad, porque yo viví aquí, yo tenía mi familia y mi vida hecha aquí. Entonces Dios permitió que todo sucediera en el momento preciso para yo poder recibir a mi hija y a la vez despedir a mi padre. Increíble. Qué bonito. Y si escribes un guión de esto para una novela, no puede salir mejor. Así es. ¿Y ella qué edad tenía? La niña tenía 1 año y medio, un poquito más grande que Ricky. Sí, más grande que Ricky. Y entonces la trajeron a esta tierra, René. ¿Qué pasó con ahora? Tenías no solo tu hijo, sino tenías una princesa. Bueno, esa princesa, voy a contar una anécdota bien interesante porque su hermano también la pidió. Nuestros vecinos había acabado de nacer una niña hembra y siempre la vestían en rosado, en pink, rosado. Y Ricky siempre decía, ay, mira qué bonita la gorda Pink. Era una bebé bien gordita y rosadita. Y le dije, Ricky, ¿tú no quieres una hermana como la gorda Pink? Y me dijo, sí, papá. Y entonces le dije, vamos a empezar a orar por esa hermana gordita y rosadita. Y cuando empezó el proceso, que pasaron los años y nada pasaba, ya nosotros como que habíamos descartado la gorda Pink, ya nos habíamos olvidado y bueno, vamos a criar a Ricky. Criando entonces a Ricky, siempre con el deseo de no queremos dejarlo solo. Que los hermanos se acompañan, los hermanos sirven mucho uno con el otro y es bueno que por lo menos tengan unos hermanos. Entonces ese era el deseo de nosotros, no dejar a Ricky solo.
porque eventualmente el proceso de la vida, ellos dos son los que van a quedar. Claro. Entonces, cuando empezamos este proceso, que nos llama el abogado de nosotros allá en la República Dominicana y nos dijeron, los tienen en la lista de adoptar, quieren o no. Otra anécdota, no era el momento mejor financiero que nosotros estábamos en ese momento. Pero yo le dije a Yanna, lo que tengamos va para la adopción. Para la gorda La Pink. gorda Pink. Olvídate de los otros proyectos familiares y otras cosas que teníamos. Lo que tengamos va a ir para la adopción. Porque nos cogió fuera de estar preparado. Cuando vamos a la República Dominicana, empezamos el proceso, ahí Yanna ya contó que su papá empezó a caer enfermo. Y nosotros no entendíamos el proceso por qué, pero era para que ella estuviera ahí en ese momento, con él acompañándolo a la misma vez haciendo una adopción. Que fue un regalo para Yanna, pero también fue un regalo tremendo para su papá. Claro. Sí, de que todos tuviera a terminamos su bendecidos. princesa Sí. junto con él en ese final de su vida. No te imaginas lo importante que fue. Yo lo vi Entonces, tan claro. cuando nosotros recibimos la foto de la niña, tenía puesto, si pueden enfocar en la foto En que la yo foto. estoy con ella, un trajecito rosado. Ya de allá sin... De allá, la foto que yo estoy chocando cabeza con ella, tenía ese trajecito rosado puesto. Y para nosotros Eso fue como... fue Una la gorda. respuesta de la oración que mi hijo Y la confirmación. y confirmación que él empezó de que bueno sería tener una gorda Pink como hermana. Como que Dios hace todas las cosas bien, ¿no? No se Sí, le queda Cuando, uno. No se equivoca. cuando nos ponemos en sus manos, Dios hace las cosas y las cosas hace perfectas. A mí me impresiona mucho este testimonio, porque una cosa es tener tus hijos y otra cosa es escoger, decidir. Y yo cada vez que pienso en estos niños, cada vez que yo los veo, y los veo semanalmente, me lleno de alegría porque yo pienso, caramba, qué bendición para estos niños que Yanna y René tuvieron un corazón tan amplio, tan ancho, tan profundo, y abrir sus brazos para traerlos y hacer a estos niños de ellos. ¿Dónde estarían esos niños? ¿Qué hubiera pasado con estos niños si ustedes no hubieran tenido realmente esa tremenda apertura de corazón, de quererlos para ustedes, y después entonces de recibirlos en su casa con todo el sacrificio que tuvo de viajes, de tiempo, de las finanzas personales, de otros planes que ustedes pueden haber tenido, que lo tuvieron que poner todo a un lado, porque esto era más importante. Y a mí eso, no sé si se los he dicho nunca, pero es una cosa, y claramente cada vez que los veo, eso es lo que yo digo, qué bendición. Y quizás hay gente, familia, oyendo esto, que han vivido por esta misma situación y lo entienden perfectamente. Ahora, quizás también hay alguna familia que puede estar oyendo esto, que este pensamiento nunca les ha venido a la mente, y quizás Dios está poniendo una semilla, igual que te puso a ti una semilla a través de ese cuento que tú no hiciste con la hermana misionera. Dios puede estar poniendo en algunos de ustedes ese primer pensamiento, que quizás sea el principio de un camino que los lleve a traer adentro de su corazón a algunos niños que realmente te necesitan para su presente y te necesitan para su futuro. ¿Cómo fue llegar a la casa con la niña? Y ya Ricky tenía como 8 años. 8 creo. años. 9. Ya estaba creciendo. Y de pronto ahora la Pinky, ¿cómo es? La gorda Pinky. La gorda Pink. La gorda Pinky. ¿Cómo fue el ajuste ese en los primeros tiempos? Pues fue muy anticipado, Billy. Imagínate, duramos muchos años esperando, el niño orando también con nosotros por esto, y él fue con su papá
a República Dominicana, ya yo tenía la niña y conoció a su hermanita, ya la había visto por fotos y por video. Conoció a su hermanita y la amó desde un principio. Sí, ellos se parecen, hasta se parecen. No, sí, se parecen. Y no, realmente no son familiares, pero se parecen, se quieren muchísimo. Por supuesto hay una diferencia de edad, como todo, como todo niño hay diferencia de gustos, etcétera, pero se llevan muy bien. Y como todos los hermanitos tienen sus problemitas también. Por supuesto, y pelean. Vamos a tener un pequeño corte y volvemos con esta linda historia de la familia Risco y cómo su familia fue bendecida y creció a través de estos dos niños que llegaron a ellos. Les prometí que veníamos pronto porque queremos aprovechar este tiempo con Jana y René, con esta linda historia de amor a través de la adopción, algo que algunos conocemos, otros que algunos no conocen, pero que yo dentro de esto, de fondo, siempre está la misericordia de Dios, porque Dios conocía a estos niños desde siempre y Dios los bendijo en una forma especial, trayéndolos de su tierra, República Dominicana, a la tierra de Jana y René aquí en la ciudad de Miami. Todo este esfuerzo, obviamente, para los niños tiene que haber sido un periodo de adaptarse. Ahora, pero ¿cómo fue para ustedes que llevaban ya años juntos, casados, con su vida establecida? ¿Cómo fue ese proceso de pronto ahora tener estas criaturas, primero uno y después otro, y la vida empezó a moverse alrededor de ellos? Bueno, Bill, a mí la pregunta clave a veces que uno pregunta, que se pregunta es, ¿cuándo uno llega a amar a ese niño como si fuese de uno? Y la respuesta era bien sencilla. Instantáneamente, en el momento. Cuando yo lo vi, yo sabía que ese era mi hijo. Qué bendición. No hubo, y cuando yo vi a Janel, yo sabía que esa era mi hija. Y el amor estaba de ahí como que si lo hubiera estado desde siempre, 9 meses antes en un embarazo normal, que uno va amando a la criatura, poco a poco. Inmediatamente yo amaba a ese niño. Entonces, al principio, a través que también uno va a través de psicólogos y uno le explican todo este proceso, porque uno no simplemente cae de paracaídas y ya tiene los muchachos. Nosotros tuvimos que ir a través de psicólogos que nos hablaban de lo que era la adopción, las reacciones que ella tenía, que pueden tener, embarrarse, todo. Tiene que uno estar empapado con lo que es el proceso. Y a través de este proceso, uno mientras más instrucción tenga y más conocimiento tenga, mejor. Pero el punto era de que nosotros estábamos tan alegres que cualquier otra cosa que pudiera haber estado pasando en ese momento era insignificante. Ya no tenía. Porque no tenía a mí me acuerdo que me decían mis amigos que ahora tienen, que no tenían en esos momentos muchachos y ahora tienen. Yo nunca he visto a nadie más alegre de tener un hijo. Claro. Ni las malas noches, ni lo que estás pasando, ni ustedes, era una alegría fuera de lo normal. Pero a la misma vez, Ricky, que fue el primero que tuvimos, tenía una alegría fuera de lo normal también. Y me acuerdo un instante cuando la primera noche que nosotros lo adoptamos a él, lo llevamos para la casa, que teníamos alquilado ahí un lugar en la República Dominicana. Y ese niño se levantó
y vio que la misma gente que lo pusieron a dormir era la misma gente que lo despertó. Era una alegría que él como quería brincar, él brincaba en la cama. Y yo le dije, mira el niño, mira lo que está pasando. Él se está dando cuenta en estos momentos que ya él tiene sus padres. Y era una cosa que él quería brincar, chiquitico, y era como que si quería explotar de alegría. Eso fue impresionante. Niño. Impresionante eso. Y yo me di de cuenta, dije, él se está dando cuenta que ya tiene padre. Qué cosa más impresionante. Ay, sí, qué bello. Como Dios lo tiene que haber dado ese sentido. Ya llegaste. De pertenencia. Ricky, Ay, ya tú eres sí. parte de esta Ay, familia. sí. Qué bendición. Ese cuento yo no lo sabía, la verdad Sí, que es hermoso. extremadamente impresionante. Hermosísimo. Y con Yanel pasó similar. Yanel nos las dieron más grandecita. Imagínate una niña de 1 año sin madre. Pero una anécdota, porque aquí Dios está con la mano en todo. Nosotros en la oración que teníamos hacia la niña, siempre le habíamos pedido a la Virgen, tanto a Ricky como a ella, que nos los cuidara en lo que nosotros tomábamos posesión de ella. Que la Virgen estuviera ahí con ella y con él. Ricky lo bautizamos cerca de la fecha de Guadalupe, en diciembre. Entonces la Virgen estuvo con él ahí y hasta en su bautizo. Y Yanel, cuando la recibimos, en la República Dominicana la patrona es la Altagracia. La Virgen de La la Virgen de Altagracia. la Altagracia. Que nos las entregan y empezamos a hablar con la enfermera que estaba embarazada, también iba a tener hijos. La enfermera se llamaba Altagracia. Y la Altagracia era la que cuidaba más personal a Yanel. Entonces, la Virgen, a través de esta mujer que era madre, que iba a ser madre, nos entrega a nuestra hija cuidada con su propio nombre, para que supiéramos, esa niña nosotros la veníamos cuidando, la teníamos cuidando a través de las oraciones de ustedes, de la Virgen de la Altagracia. ¿Te imaginas el impacto que eso tiene en una criatura que pudiera haber terminado, Dios sabe, después en la calle? Si ustedes no lo hubieran adoptado y nadie las hubiera adoptado, pueden después de cierta edad ya los tienen que soltar y terminan en la calle. Sí, sí. Y como el amor de ustedes fue tan grande, tan amplio, tan profundo, que ustedes la acurrucaron dentro de ustedes y la tienen para el resto de sus vidas. Y te cuento otro detalle, Bill. Resulta que el nombre que le dimos a la niña fue una combinación entre mi nombre y el de mi hermana, que es Gianna, yo, y Giselle, mi hermana. Entonces le pusimos Janelle. Como 1 año después, a mí se me despierta la curiosidad, déjame ver si este nombre existe y si tiene algún significado, como, ¿verdad? Eso, hay varios websites así. Y resulta que lo miro y lo busco. Y sí tenía un significado, yo pensaba que me lo había inventado yo. ¿Y tú sabes lo que significaba? Janelle, misericordia de Dios. Uf. Para mí fue como una manera de Dios decirme, por la misericordia infinita que les tengo, les he dado una hija. Impresionante. Otro detalle de amor de Dios. Y que aquí todos ganaron, Exacto. porque los niños ganaron tremendamente tenerlos ustedes como padres. Y nosotros. Y ustedes ganaron teniendo a Una sus familia. niños como sus hijos, cuidándolos, atendiéndoles, proveyéndoles sus necesidades. Y no creo que como decía René, que los puedan querer más que una persona que haya tenido un Lo mismo. hijo natural, porque ustedes han experimentado ese amor tan profundo y obviamente lo siguen manifestando. Así es. ¿Cómo se manifiestan los niños ahora como familia? Ya van creciendo, Ricky tiene 15, ya tiene ¿cuánto? 8 o 9 años. 8. 8 años.
Ustedes están en sus faenas familiares, son miembros de la comunidad donde yo pertenezco también, y ellos participan, tienen todos muchos de sus amigos están ahí, y están siendo formados también en la fe. O sea que la bendición es sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición. Y esto es lo que yo le quisiera recalcar a ustedes que escuchan, es que estemos abiertos. Dios nos puede dar este tipo de sorpresas, donde a veces puede ser adoptar, a veces tener tu hijo, a veces ayudar a otra persona que está en necesidad, pero no quedarnos encerrados en nosotros mismos, sino abrirnos a los demás, a los más necesitados. El Evangelio está siempre hablando de que Jesús tenía preferencia por los pobres, por los más necesitados. En este caso, estos dos niños eran de los más necesitados y ellos salieron al rescate. Claro que ellos tenían el deseo en su corazón para ellos, pero salieron al rescate, y estoy seguro que a través de los años han negado muchas otras cosas por el bien de esas criaturas. Y si alguien tiene esa inquietud, ¿qué consejo tú le puedes dar a alguien? Pues yo le diría que se abran a la vida, que hemos sido creados para dar vida. Y una pareja no es lo mismo que una familia, ¿entiendes? Necesitas los hijos para ser considerado una familia. Entonces, si tienes la oportunidad, no te la niegues. Hay muchos niños allá afuera que necesitan padres. Y si tú no tienes hijos, a lo mejor considera que tus hijos están ya en esta tierra. Lo que hay es que buscarlos y pedirle a Dios que los lleve en el tiempo de Él, para que vean la bendición. René, a los hombres que escuchan, algunos quizás sean padres, otros quizás sean abuelos, otros quizás sean solteros que todavía no están en este de caminar de los hijos, ¿qué tú le pudieras decir? ¿Qué mensaje Dios pone en tu corazón para ellos? Yo creo que lo principal de la adopción es, como decía Juan Pablo II, no tengan miedo. Cuando la gente habla de la adopción, puede verse algo como tan grande y tan complicado, que lo es. Pero el amor es más grande que el dolor, que el proceso y que todo. Entonces no tengan miedo. Número uno, pedirle al Señor claridad, orar, estar espiritualmente preparado y buscando al Señor, si esa es la voluntad del Señor para la vida de ustedes como padres y matrimonio. Informarse bien, buscar todos los procesos habidos y por haber de qué implica una adopción, y realmente lanzarse, tomar acción, sin miedo, confiando en el Señor. Si han hecho lo previo de orar y abrirse las puertas y pedirle al Señor que le enseñe el camino, el Señor se lo va a hacer, y va a ser bien específico y va a abrir puertas específicas. Después de eso empiecen el proceso, láncense y agarrado de la mano de oración para adelante, porque el proceso, aun aunque sea largo, sí tiene un fin. Y lo que pasa a la mujer en 9 meses de embarazo, de dolor, de dificultades, lo pasa el matrimonio un año igual. Los dos lo pasan. Los dos lo pasamos. Igual, no te vas a evitar dolor, sufrimiento, angustia, porque lo vas a pasar. Claro. Pero no tengan miedo, porque si eso es lo que Dios quiere para la vida de ustedes y hacer la voluntad de Dios, son tus hijos. El resto. Son tus hijos. Qué bendición. Sí, el resto pasa. No se compara No. con nada. Y ahora criarlos. Así es. Criarlos El reto. Entiende que crezcan a ser un hombre y una mujer de bien, que conozcan a Dios, que puedan tomar su decisión de seguirlo, y seguir caminando, entiende, expandiendo la familia y el plan de la familia y el plan de los matrimonios, que es lo que nosotros hacemos, ustedes que están viendo y nosotros que estamos aquí con este programa de Adelante Familias. Y fíjate qué interesante, que todo tiene una repercusión, porque nuestro hijo
dice que él, además de sus hijos naturales, quisiera adoptar, porque él está tan agradecido de haber sido adoptado que lo quisiera hacer él mismo. Wow. Entonces, todo tiene una consecuencia. Eso es profundo. Sí. Y él está. Bueno, con esto vamos terminando este programa que para mí, y eso que yo conocía bastante del testimonio, pero aprendí algunas cosas nuevas que realmente me han tocado, y quiero dejarles los consejos que yo les dejo siempre al final del programa. Si ustedes no lo saben, pero yo dejo tarea. Ah, bueno. Aquí dejo tarea. Y la primera tarea, y espero que ustedes la estén cumpliendo. Número 1, coman juntos en la casa. Están comiendo juntos, los voy a poner en el aprieto de Okay. decirme, coman juntos con estos dos niños el mayor número de veces en la semana. Nada como ese tiempo en la mesa, que ya no hay otra distracción, se tienen que ver la cara, agradecen lo que está en la comida, y es un tiempo que Dios nos regala para poder crecer en la relación familiar, que en otros momentos no hay tiempo. Así es. El segundo consejo que siempre les doy, que sé que ustedes también lo hacen, es que tomen 10, 15 minutos mínimo todos los días para estar con Dios, para orar, para rezar. Sepárense un rinconcito, una butaca, una silla, abajo de un árbol, que les traiga tranquilidad y paz, y lean un poco de la Biblia, un poco de la palabra de Dios. Deje que esa palabra de Dios vaya formando su forma de pensar. Y lo último, este domingo, a misa. ¿Ustedes van a misa juntos con los niños? Siempre. Siempre. Claro que sí. Ellos, esto no estaba preparado, ellos van a misa con los niños. Sí. Vayan a misa este domingo, como todos los domingos, con sus hijos. Vayan juntos como familia. Este es parte de lo que la familia hace, ir a la misa. Pero siempre le digo, no se lo digan el domingo, díganselo desde hoy. El domingo a tal hora nos vemos en misa, porque vamos a estar todos juntos ahí. Y ojalá que en un día nos veamos, que nos podamos conocer. Yana, René, les agradezco tremendamente su corazón, su sinceridad en compartir esto, y realmente lágrimas me sacaron en este programa, que yo no esperaba que me fuera a pasar. Yo pensé que ya yo conocía el testimonio de ustedes. Así que con esto nos despedimos, hasta la próxima vez. Adelante, familia.